Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son. Esbozaba alguna idea al principio del programa que no pudimos hacerla porque apareció la nota con Gabriel Catopodis, con el ministro de Obras Públicas de la Nación, pero quiero decirla ahora. Que en realidad una de las preguntas que le hicimos con Natalia Donato fue respecto del tema del acuerdo con el fondo. ¿Cuál es la relación? Un peronismo que ha llenado un estadio violando todo el tipo de aforo, de paso decimos, allí en Morón, con un discurso encendido del presidente respecto del fondo y que no vamos a pagar lo que no tenemos, bla, bla, toda una cuestión de arenga política, pero a la noche siguiente se tomó el avión y lo primero que hizo fue sentarse con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a tratar de cerrar un acuerdo que después, cuando salía de que si el acuerdo va a ser antes de fin de año, si el acuerdo va a ser en el primer trimestre del año que viene, bueno, toda una cuestión de tensiones y de tires y aflojes que al presidente le incomoda cuando se comunica cómo viene la cosa. Pero lo primero que deben hacer es mirar lo que está pasando en el seno del gobierno, de la fuerza que gobierna, porque una cosa dice Máximo en las tribunas, al igual que el presidente, pero todos se terminan preguntando, cuando el presidente va a hablar allá, o cuando Guzmán, que también había tenido una cena importante la noche anterior a la llegada de Alberto, con funcionarias y funcionarios del fondo para tratar de ajustar esto. El tema es que todos preguntan y dicen, che, ¿y Cristina qué opina de esto? ¿Qué opina? ¿Qué dice? Entonces, acá está la gran pregunta que tiene que resolver el Frente de Todos. Ayer en la radio, en el programa de Alejandro Berkovich, pasó Leandro Santoro y tuvieron ahí una discusión entre Leandro Santoro y Alejandro Berkovich respecto al tema de la deuda, porque Alejandro plantea el tema de que por qué hay que pagar la deuda. Entonces, el propio Santoro le decía, ¿vos querés un default? Sí, decía Alejandro, en el sentido de que lo que no se pague por un tiempo ahí va a permitir la recuperación de Argentina. Bueno, y Leandro Santoro ponía el eje, esto quiero decir respecto de esa entrevista, en que él no consideraba que era inviable que el gobierno no acuerde con el fondo. Pero afuera se preguntan, y acá le pido a Nati Donato que se sume, en el mundo se preguntan, ¿y Cristina, que es el verdadero factor de poder del peronismo, por lo menos hasta esta elección? Y eso después también es tema para discutir. Cristina, ¿qué piensa de esto? ¿Vos qué recibís, Natalia, cuando se habla de esta negociación, cuando se habla del tema del fondo, y cuáles son las perspectivas de un acuerdo en los primeros meses del año que viene? Yo creo porque además lo ha demostrado siempre, más allá de las arengas y los ejercicios políticos propios de la campaña, y de que seguramente hay gente dentro del kirchnerismo que piensa que no hay que pagar, ¿no? Pero también saben los costos de eso, los costos, porque no es solamente no le pago al fondo y listo, te quedás fuera del mundo y no te presta nadie más nada, y no estamos en una situación holgada como cuando Néstor le pagó toda la deuda, igual en ese caso le pagó, ¿no? Pero la situación económica era otra. Yo creo que si pudieran hacerlo, no le pagarían claramente, porque hay una cuestión ideológica contra el fondo. Esto es todo, digamos, creo que es todo genuino, ¿no? Lo que plantean del fondo, de las malas recetas, de la responsabilidad que tienen en todos los acuerdos que se hicieron, y incluso en el que se hizo con Macri. Me parece que, por ejemplo, el otro día escuchaba a Héctor Torres, el que fue representante del fondo, que decía, bueno, que si en marzo, que ya no va a haber más margen, porque ahora para diciembre tienen plata para pagarle con los propios DEC que recibieron para hacer este pago de $1.800 millones, pero a marzo no van a llegar con la situación hoy de las reservas para pagar. Claro. Entonces, si en marzo llegara un escenario, por ejemplo, donde hubiera una reasignación de los DEC, esto que se está pidiendo de los países que no lo necesitan, y le llegara por esas casualidades a la Argentina algo, y pudieran patear un poco más la cosa, yo creo que, y él decía, yo creo que la Argentina lo haría, y yo coincido con esto, me parece que si esto pasa, podrían llegar a patearlo. Ahora, si no, no les queda mucha alternativa, Pablo, porque van a tener que arreglar de alguna manera. El tema es, después, ¿qué pasa? Yo creo que, a ver, van a acordar el plazo de gracia, que el mayor que puedan conseguir, y después vemos. O sea, para mí la postura es,
obviamente van a tener que firmar metas, que las van a tener que ir cumpliendo y demostrando, y cosas que quizás no tienen muchas ganas de hacer hoy por hoy. Pero ahí, viste que Alejandro Werner, también el que fue mi funcionario del fondo, dijo, después que hay que ver si la Argentina paga. Para Mm. eso es largo plazo. Mientras tanto vamos viendo, no pagamos por un montón de años y después se verá cómo estamos. Y yo creo que eso es bastante razonable. Y muchos en el fondo y en el mercado piensan eso. Ujú. O sea que en resumen, ¿qué pasaría Que si para la vos? Argentina, no, que va a haber acuerdo, o sea, que finalmente va a haber acuerdo, se puede postergar si pasa algo como esto que te digo de que puedan llegar algunos dólares de algún lado, pueda patearse, pero si no, van a llegar a ese momento con un acuerdo. Porque si no, va a haber un default, o sea, no queda otra alternativa. Y un default tendría muchas más consecuencias, salvo que se negocie un waiver, como le dicen, pero que ya Sí, lo un se van a perdón. negar de los dos lados, tanto Guzmán como el vocero del fondo, para decir, bueno, no te declaro en default, pero en realidad estás en default técnico, pero Claro. no digo que estás en default porque No, los dos acordamos que no. pero eso, no me quiero imaginar el comportamiento del dólar ante una situación así, Por ¿eh? eso te digo, entonces no está en la situación como para que pase esto. Para mí están tensando la cuerda, cada uno plantado en su posición, un tema de negociación, propio de una negociación, y que al final de cuentas, si no está la plata para hacer el pago, van a negociar. Lo que sea, pero van a negociar de programar la Ahora, deuda. la otra pregunta que tiene que ver con lo del 15 es, ¿cómo está esta negociación? Por el tema de si los actores de la negociación van a seguir siendo los mismos, digo, Martín Guzmán, No importa eso, me parece, porque ¿cómo que no importa? eh, no, porque se ha cambiado ¿te acordás que con el acuerdo pasado se cambió el presidente del Banco Central en el medio de la negociación? Ujú. El fondo te puede decir, acepto o recibo las nuevas autoridades obviamente que no es una buena señal que salga Guzmán, que fue la cara de todo este tiempo, pero en realidad el que llega agarra los papeles y puede firmar. Sí, Puede, pero, eso es lo que digo, pero ¿entendés? también tiene que ver, digo, si se fuera Guzmán o si lo fueran a Mm. Guzmán, el tema es quién aparece ahí. Feletti, que tiene un traje que considera que le queda chica, que es el de secretario de Comercio, un traje que le queda chico, o si por un tiempo van a una lógica mucho más pragmática, porque Cristina y Alberto no dejan de hablar con economistas con ideas muy distintas. Alberto hablaba en su momento, ahora ya no lo hace hace tiempo con Melconian, pero sí hablan, sí Cristina habla con Redrado, por ejemplo. Sí, o sea que yo así como en este tiempo entre las PASO y ahora vimos no sé si coincidís, pero para mí hubo una posición más radicalizada del gobierno, o sea, con medidas más cerca de las que tomaban el kirchnerismo duro. Mm. Entonces, si se repite el escenario, o sea, ¿por qué, o no, digo, cualquiera sea el resultado, ¿por qué irían hacia una moderación? Para mí desde el discurso van a ir siempre por estas ideas más kirchneristas, si querés, y después lo van a vender de alguna manera como que lograron algo, consiguieron, el tema de la sobretasa va a estar en el medio y puede ser que el fondo ahí algo haga porque ya está en la agenda del fondo revisar las sobretasas cada 5 o 6 años, Ujú. y esto ya lo confirmaron que en diciembre se va a revisar, es un pedido del G20, de muchos Claro. países del mundo, y bueno, en realidad, si esto pasa, pueden decir, bueno, lo logramos nosotros, en realidad no es un pedido de Argentina, es un pedido mundial. Hay muchas formas de vender un acuerdo y hacerlo cuando estás atado, de pies y manos. Bien. Muy bien. Bueno, Nati, gracias por acompañarme en esta charla y en este análisis sobre el tema de la situación del fondo. Creo que, para cerrar, que el 14 de la noche, primero es importante ver si el próximo jueves, cuando sea el acto del gobierno ahí en Merlo, que lo cambió por el tema de la operación de Cristina, si Cristina está, si Cristina no va a estar o no, dependiendo de su salud, si va a mandar un video o si no está ni manda un video. Esto va a tener mucho de previa a lo que va a ser la noche después del domingo, o sea, la noche del domingo en realidad, cuando conozcamos los resultados más rápido que la otra vez, porque obviamente hay menos fuerzas y porque van a cambiar un poco los protocolos, se van a relajar un poco los protocolos respecto que se tuvieron con mucho cuidado en las últimas pasos. Eso se va a aflojar, entonces va a haber más posibilidad de votar mucho más rápido. El tema es cuál es el gobierno, cómo es el gobierno el día después, el día 15, y cuál es la reacción de Cristina el día 15 después de la elección.
acá va a empezar la discusión interna en el Frente de Todos de, como los hombres arañas señalándose el uno al otro, de quién es, bueno, acá va a pasar eso, quién es el culpable en toda esta historia. Esa discusión se va a desatar, y yo creo que de modo salvaje. Esperemos que sean responsables y lo puedan hacer de una manera que no nos complique la vida a todos, porque la economía, el dólar y las inversiones o no, todo eso va a estar muy pendiente del resultado electoral.